Vamos a abrir la Biblia. En el libro del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 68. Vamos a leer solo este versículo para dar lugar a comprender lo que hay escrito en él a través de todo este capítulo. Dice así: Juan, Evangelio de San Juan, apóstol, capítulo 6, versículo 68. Y le respondió Simón Pedro a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Antes de todo, antes de gustar el contenido de este versículo, vamos a mirar el contexto en el cual Pedro hace esta declaración. El contexto me refiero a todo el capítulo 6, porque aunque hemos leído un solo versículo, este versículo no está puesto ahí en ese lugar por casualidad, sino que tiene una razón de existir en la Biblia y tiene un capítulo entero en el cual nos vamos a apoyar para dar veracidad a este versículo. Este capítulo 6 comienza con un milagro, con un famoso milagro que todos conocemos. Este milagro es la alimentación de los 5.000. ¿Os acordáis cómo Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces y dio de comer a 5.000 varones, según dice el Evangelio de Juan? Y sin contar a las mujeres y los niños, porque si dice solo varones, significa que no solo había varones en aquel lugar, sino que había familias, unos solteros y otros casados. Así que no se contaron las mujeres y los niños. Jesús dio de alimento a más de 5.000 personas, bastantes más. Yo diría que hasta se podía llegar a los 7.000 u 8.000 personas alimentadas con solo 5 panes y 2 peces. Con esta señal, que está relatada en este mismo capítulo 6, Jesús demuestra sobradamente su poder creador. Por si alguien tiene duda que Jesús es el creador de todo, en este milagro sobradamente nos muestra su poder creador. Jesús, todo lo que hay ha sido hecho por él. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el creador. Y en el mismo capítulo que estamos tratando hoy, vemos después otro milagro, igualmente extraordinario. Cuando los discípulos descendieron de la barca, lo vamos a ir viendo, y entraron solos en la barca hacia el otro lado del mar, dice que Jesús se quedó en el monte y ellos bajaron solos. Un gran viento soplaba, dice el Evangelio, de manera que el mar se levantaba. En ese momento Jesús aparece andando sobre las aguas del mar de Galilea. Eso es lo que dice el Evangelio. Y aquí el Señor mostró su poder. Antes hemos dicho que mostró su poder mostrando su creatividad y como Dios creador. Y en este milagro vemos cómo Él hace callar a las llamadas leyes de la naturaleza y hace que se suspendan en ese momento, porque hemos leído que el viento soplaba en gran manera, de tal manera que levantaba el mar y la barca no podía llegar al lugar que deseaba. Pero el Señor suspendió en ese momento esas tareas que tenía por orden misma de su boca el viento.
De modo que la barca llegó inmediatamente, dice el Evangelio, a la tierra a donde iba. Eso está ahí, hermano, en ese capítulo 6. Yo estoy haciendo un preámbulo para que conozcáis el porqué de este versículo de Juan 6:68. Entonces, en el versículo 26 también leemos que allí, cuando ellos llegaron al lugar que deseaban, la multitud al día siguiente se agolpa de nuevo en torno a Jesús. ¿Qué significa esto? Al día siguiente, un día antes habían sido alimentados, habían visto y conocido a Jesús en su poder creador, habían visto a Jesús que Él hacía el bien a ellos y todo el bien que necesitaban, Jesús estaba allí para suplirle sus necesidades. Y al día siguiente esa misma multitud, sabiendo que tenían una garantía con Jesús, ellos vuelven a encontrarse con Él en ese lugar donde se encontraba con sus discípulos. Y a esa multitud, el Señor se dirige y les dice de esta manera, versículo 26, me buscáis. Aquí ya no está haciendo milagros. Aquí, después de hacer milagros, la multitud viene a Él de nuevo, pero Él comienza a predicarles la palabra de Dios. Ya hizo Jesús todo lo que tenía que hacer. Los alimentó, los ayudó en cada cosa, en cada área de su vida, pero ahora llega el momento de predicar la palabra de Dios. Y Jesús pone las cosas y las cartas sobre la mesa y las pone boca arriba, para que todos puedan ver sus palabras. Eran estas, versículo 26, me buscáis no porque habéis visto y creído en las señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. ¿Qué Jesús si estuviera en este siglo en el cual vivimos, o estuviera aquí delante de nosotros y nos dijera estas palabras, diríamos, oh, este Jesús, este predicador, no tiene amor. Siempre está hablándonos cosas muy serias y muy rectas. Seguro que la gente rechazaría. Y vamos a ver lo que pasó. Después de este sermón o durante este discurso, Él comienza a hablarles en ese mismo capítulo 6. Acordaos que estamos en el capítulo 6. No tenemos tiempo de leerlo todo, pero tengo que hacer un preámbulo de todo esto para llegar a concluir con esto que hoy tenemos que escuchar. Él comienza a hablarles de sí mismo como el pan de vida que ha descendido del cielo. Ahí está en el capítulo 6. Y dice el versículo 60, ahora vamos a ir donde lo que comienza a suceder en el momento que Jesús empieza con su discurso a predicar sobre el pan de vida. Muchos empezaron a murmurar. Muchos empezaron a criticar a Jesús porque había puesto las cartas boca arriba. Y dice la Escritura de esta manera: así que muchos de sus discípulos, oyéndolo lo que Jesús decía, comenzaron a murmurar contra Él, diciendo, versículo 60, dice esto, y en el 61 dice, duras palabras son estas, ¿quién la puede oír? Fijaos que dice, muchos de sus discípulos, ya no solamente la multitud que debían ir, sino que muchos de sus propios discípulos. Eso realmente es triste,
que comiencen a seguir a Jesús, y muchos de ellos, cuando le oyen predicar, comienzan a criticarle a Jesús. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús cada vez se hacía más claro, cada vez tocaba a los corazones cada vez más, y la luz cada vez más resplandecía en su mensaje. Para ellos era radical. Y Jesús, con su mensaje, los ponía, como leemos, los ponía a prueba a todos ellos que los seguían. Y dice así el versículo 66, en el capítulo 6, 66. 6:66. Es curioso. No es una superstición que esté este número escrito aquí. No, es una casualidad que los traductores o editores de las Biblias han puesto Juan 6:66, pero que coincide justamente con la bajeza humana. Porque mirad lo que dice el versículo 6:66. 666, el número del hombre, de la bajeza y miseria del hombre. Mirad lo que dice. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6:66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículo 67. Entonces dijo Jesús a los 12: ¿acaso queréis iros también vosotros? Les hace una pregunta al ver que toda la multitud y muchos de sus discípulos, porque uno puede pensar, bueno, la multitud siempre van donde está la multitud, ellos creen que allí está la razón de ser. Si la multitud no está, entonces yo me voy con la multitud. Eso hasta ahí lo podemos entender, que la multitud escape de la verdad de la palabra de Dios. Eso está pasando hoy en el mundo entero, que la multitud no ama a Dios, es más, aborrecen a Dios y a aquellos seguidores de Dios. Pero que muchos de sus discípulos lo hagan, esto es una tragedia y una cosa muy baja, bajísima y miserable. Que muchos de sus discípulos, habiendo recibido el bien de parte y de mano de Jesús, vuelvan atrás y ya no anden más en el servicio con Jesús. Entonces Él les dice a los que quedaron, a los pocos que quedaron, les dijo y los miró diciéndoles: ¿queréis iros también vosotros? Versículo 67. Y cuando parecía, escucha bien, cuando parecía que Jesús estaba quedando completamente solo, se escuchó una voz. Se escuchó una voz como un estallido de un hombre apasionado, el apóstol Pedro, que respondió de este modo. Versículo 68. Con mucha admiración y afirmación dijo: Señor, sorprendido que él le preguntara eso, sabiendo que él mismo estaba pensando de Jesús, que era lo mejor que le había pasado en su vida, él dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra. Por favor, la musiquita del vídeo.
palabras de vida eterna. Y a mí me surge una pregunta. ¿Qué le llevó a Pedro, como leemos estas palabras de él, qué le llevó a Pedro a reaccionar delante de todos los que quedaron? Así como lo hizo en esta respuesta a Jesús. Y fijaos que Pedro reaccionó de una manera como preguntándole a Jesús: Señor, pero ¿cómo nos dices esto? Si hemos estado contigo, si estamos contigo, no nos alejamos de ti. ¿Cómo nos preguntas si queremos irnos también nosotros? Si solo tú tienes las palabras que necesitamos. Si no hay manera de poder vivir una vida en paz, si no es a tu lado, Señor. ¿Cómo me preguntas? ¿Cómo nos preguntas a quién iremos? Y entonces mi pregunta es esta: ¿qué es lo que le llevó a Pedro a reaccionar delante de todos de una manera igual que esta? Bueno, pues vamos a mirarlo. Y lo primero que vamos a ver en primer lugar es el momento. Todo viendo el capítulo 6. Yo estoy predicando del capítulo 6. No me estoy inventando nada. Mirando el capítulo 6 me doy cuenta en el momento que San Pedro pronuncia estas palabras. El contexto que he relatado anteriormente, que precede a este versículo leído y que yo he introducido al principio de mi sermón, nos habla de su reacción y el porqué de ella. Entonces, cuando Pedro vio que Jesús se mostraba entre ellos como alguien dadivoso y generoso, como alguien que les hablaba como nadie le había hablado nunca jamás hasta entonces. De hecho, Jesús mismo, mira bien el versículo 63. Jesús mismo dice: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Jesús sanó a los enfermos, pensaba Pedro. Alimentó a los hambrientos, consoló a los afligidos, libró a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesús. Jesús es Dios creador. Y donde había una necesidad, allí estaba Él. Y Pedro pensaba: un hombre santo, manso, humilde, lleno de compasión por las multitudes que andan perdidas como ovejas sin pastor. ¿Cómo puede ser que le abandonan? ¿Cómo puede ser que renuncian a seguirle en el servicio cuando les habla la verdad? ¿Cómo es posible? Se dijo Pedro. Y por eso fue esta reacción ante todos los que quedaron allí. Pedro sabía esto. Y Pedro así lo vivía. Hermano, he dicho antes que no solo las multitudes se marcharon, porque yo entiendo que las multitudes que solamente siguen a Jesús para que les sane su cuerpo, solo siguen a Jesús para que les dé el alimento, solo siguen a Jesús para que le dé la comida, la bebida, le dé el trabajo, el bienestar corporal, la salud física. Yo entiendo que a la hora de hablarles la verdad, entiendo que se marchen. Pero no importa, Jesús no fue detrás de ninguno corriendo, porque Él no vendía su mensaje, porque su mensaje era de Dios. Así que no me extraña que las multitudes se pudieran marchar. A Pedro no le extrañó nada, pero a Pedro sí le extrañó que muchos, no pocos, hermano, mira lo que dice la Escritura, muchos
Desde entonces, desde ese momento, ¿desde qué momento? Desde que comenzó a predicar el Evangelio, tal como Dios lo había mostrado. Desde ese momento muchos, no pocos, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Repásalo el versículo 66, para quedarte bien con el tema. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Repito, no las multitudes que ya se habían marchado, pero también de los suyos, de sus discípulos. Es por eso que la palabra del Señor dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Los premios no se dan a los que comienzan la carrera, la etapa, sino a aquellos que la terminan. Ellos reciben el premio, hermano. Y a mí me surge otra pregunta, del por qué se volvieron atrás. Y ya voy a todo el contexto del capítulo 6, y ahí me explica sobradamente el por qué se volvieron atrás. Y me lleva a pensar en la parábola del sembrador de Mateo 13. Me lleva, bueno, está en los 4 evangelios. En Juan no sé si se encuentra, creo que no, pero la parábola del sembrador me habla realmente de cómo está expuesta la palabra del Señor. Y nos dice la parábola, nos narra que es como una semilla que es echada en 4 tipos de tierra, a semejanza de cada persona, 4 tipos de personas. Y la parábola nos dice que todas esas personas, todas esas clases de tierra recibieron la semilla, es decir, la palabra de Dios. Pero solo en una de esas 4 partes se produjo fruto. ¿Por qué en el resto de las clases de tierra la semilla no produjo fruto? ¿Por qué? Porque había corazones duros como piedras, y allí no puede haber fruto, porque no penetra en la tierra, no penetra en lo hondo, en el corazón de carne, no penetra dentro del ser, y por esa causa no puede producir fruto la palabra. Aunque todos escucharon la palabra, solo en un tipo de corazón se pudo germinar la vida. Hermano, esto nos debe de hablar el por qué se volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Porque eran duros como piedras. Eran personas como muertos que viven andando, pero que no tienen vida. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen boca, pero no hablan. Tienen corazón, pero no sienten. Y en segundo lugar, hermano, Jesús les pregunta a los que quedaron allí: ¿acaso queréis iros también vosotros? Y Pedro, con esta otra pregunta, le dice: Señor, ¿a quién iremos? Y yo quiero hacer notar esto, que según mi criterio, según lo que yo hubiera hecho personalmente yo, aunque en este caso está Pedro ahí, pero yo hubiera hecho lo mismo, porque según lo que yo creo, que Pedro tenía un argumento para decir estas palabras en respuesta al Señor. Tenía un argumento. Mirá, Pedro había vivido en el mundo sin Jesús. Había vivido X de años. Desde que nació había estado en el mundo, a una edad más o menos adulta, madura, conoció a Jesús en el mar de Galilea, y allí estaba con sus redes. Jesús le dijo: Pedro, sígueme. Y Pedro, dejando sus redes, le siguió. Pero él había vivido antes en el mundo. Entonces yo entiendo que Pedro tenía una razón de saber el por qué estaba aconteciendo todo esto a su lado. Tenía un argumento. Al igual que si tú has creído en Cristo y has estado en el mundo perdido y ahora has venido a la salvación y a la luz de Dios, sabrás que tienes un argumento para expresar
expresarte a la gente y decirles que el camino que a ellos les conduce no les conduce a la vida, sino a la perdición. Porque yo he vivido lo que tú has vivido, pero tú no vives aún lo que yo vivo. Y Pedro había estado en el mundo y conocía el estar con Jesús. Y en ese preciso instante, cuando él vio que los muchos discípulos que seguían a Jesús desertaban, dice que Pedro, con estas palabras que hemos leído, instó a todos los que estaban allí a seguir a Cristo, porque Cristo no está pasado de moda. Él sabía que todo lo que ellos habían vivido en el gobierno romano, todo era fraude. En el mundo todo es engaño. Hay mucho engaño, mucha falsedad, mucha hipocresía, demasiada hipocresía en los corazones no regenerados, demasiada hipocresía. Y Pedro, en respuesta a esto, desafió a todos los que oían estas palabras: ¿acaso queréis iros también vosotros? Y les preguntaba: ¿es que acaso tenéis algo por lo cual vivir mejor que esto que yo vivo? A ver, decídmelo. Si encontráis algo mejor por lo cual vivir de lo que yo te estoy predicando hoy, dímelo. Quiero escucharlo, hombre. Quiero escucharlo, mujer. Si hay algo por lo cual vivir que sea mejor que eso, dímelo. No lo encontrarás, porque yo he vivido antes que tú. Y todo lo que tú vayas a tener, yo ya lo tuve antes. Y esto me ha enseñado a que no hay cosa mejor que servir al Maestro. No hay nada mejor que seguir a Jesús. Amén. No. No encontrarás algo que a mí me sorprenda. Nada. Absolutamente nada. Por eso digo que entiendo la reacción de Pedro. Perfectamente. Hermanos, la gente puede acosarnos y acusarnos de lo que les dé la gana. Te lo digo con boca ancha, lo que les dé la gana. Nos pueden acusar de lo que quieran. Se pueden burlar si así lo desean. Pueden contradecir aquello que Jesús nos ha dicho que es verdad. Pueden hacerlo. Pueden decir muchas cosas, pero al final ellos no pueden entender nada de lo que están diciendo. Ellos no pueden mostrarnos un camino más excelente que el que hemos conocido nosotros. Ellos no pueden vivir en una tierra fértil y firme, sólida, donde no se hunda tu casa, como en la que yo vivo. Tú no me podrás mostrar algo más sólido que esto que yo te estoy predicando hoy. Jamás podrás mostrármelo hasta que Cristo habite en tu corazón y viva como Señor y Rey de tu vida. Yo he vivido donde tú vives ahora. Yo me he encontrado en el camino donde tú te encuentras ahora. Y yo conozco, y nosotros todos conocemos, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es como le dijo Pedro en este Evangelio que estamos llevando adelante en el día de hoy. Por lo tanto, podemos decirles a todo el mundo: ¿a quién iremos? ¿A quién iré? Hermano, yo prefiero el antiguo cristianismo primitivo, aquel cristianismo evangélico, donde se cantan himnos, donde quizás no hay mucha extravagancia, donde no hay mucha música, donde no hay mucha multitud. Pero yo prefiero ese tipo de cristianismo evangélico, con todos sus hechos y con todas sus enseñanzas, antes que el frío, antes que el triste remedio de la filosofía religiosa de estos últimos tiempos. Una religiosidad vacía,
con una incredulidad moderna que se está apoderando de un mundo que está en corrupción y cayendo hacia el abismo. Por último, yo quiero que veamos en estas palabras del apóstol San Pedro una especie de nobleza en su corazón. Él dijo: tú tienes palabras de vida eterna. Yo digo nobleza porque Pedro, a pesar de ser una persona como lo muestra el Evangelio, era una persona que no del vulgo, del pueblo, una persona sin letras, un pescador que no había estudiado, no había tenido muchos estudios como otros apóstoles después. Pero ahí vemos a Pedro, con poca comprensión de lo que estaba diciendo, porque él estaba asegurando: Señor, ¿dónde iremos? Y él no lo sabía porque lo había aprendido en los libros de la ley, porque no era ningún erudito, era un simple pescador. Él no entendía la riqueza de las palabras que él mismo estaba pronunciando cuando dijo: ¿dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes las palabras que necesitamos, las palabras de vida eterna. Él estaba en lo cierto lo que estaba diciendo, pero no podría seguramente comprender. Así que vemos en Pedro un corazón noble, humilde en ese momento. Su carácter, sí, su carácter, podrán decir. Yo mismo como predicador me veis, soy un poco eufórico. Pedro lo era. Un impetuoso hombre como Pedro, como yo mismo, también lo soy. Pero lo hablo con nobleza, sabiendo lo que hablo, sin haberlo estudiado en un libro, simplemente ha sido clavado en mi pecho, en la obra de la cruz. Cristo Jesús hizo una obra en mi vida. Así que Pedro no era como los fariseos y los hipócritas, que habían estudiado mucho la ley, pero que todos se alejaron de Jesús. Estas palabras de Pedro no eran meras palabras para él. Él veía que Jesús no hablaba como los fariseos, sino que sus palabras tenían autoridad. Los fariseos predicaban solamente para ser vistos por los hombres. Ayunaban delante de los hombres, oraban delante de los hombres en voz alta, en medio de las plazas. Se vestían con rostros como que habían ayunado, pero su corazón estaba lejos de Dios, y enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y Pedro veía que Jesús era diferente. Él hablaba con autoridad, y él veía que Jesús era soberano en aquellas cosas, en aquellos hechos extraordinarios que Pedro veía de él. Veía la soberanía de Dios y la autoridad, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos y escribas. Así que, hermanos, estamos seguros que a Pedro le resonaron muy profundo estas palabras cuando llegó al patio. ¿Os acordáis del patio? El patio de cuando Jesús fue preso. Y Pedro se encontraba en el patio, viendo cómo se llevaban a Jesús. Y el patio era de la casa del sacerdote que lo estaba juzgando. Y Pedro se quedó mirando a Jesús, y Jesús se quedó mirando a Pedro, porque Jesús le dijo que él iba a negarlo en el canto del gallo, y así fue, se cumplió. Y esto fue lo que después de esta palabra le pasó a Pedro. Y esto me dice algo, hermanos, que uno tiene que estar atento, siempre atento, a que el león rugiente que anda buscando a quien devorar, no te devore, y no sean de aquellos discípulos que vuelvan atrás y ya no anden más con Jesús. Así que, hermanos, vemos a Pedro que
niega a Jesús. Pero más adelante vemos también a Pedro, que se pone delante del concilio judío diciendo: no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Vemos a este Pedro, noble, débil en su carne, pero poderoso en el espíritu. Más adelante, cuando delante del Sanedrín dice: no hay nadie, no hay ningún nombre que sea dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Eso se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Y para concluir, hermanos, yo quiero que os preguntéis cada uno a sí mismo, mientras nos ponemos de pie. Quiero que nos preguntemos, yo también, y cada uno de los que estamos aquí, a nosotros mismos. Si estáis desertando de las filas de Cristo, como lo hicieron estos muchos, no pocos, estos muchos discípulos que le dieron la espalda, preguntaros a vosotros mismos: ¿estoy desertando como esos discípulos? Y desertar no es solo que no vengas a la reunión, porque una persona puede estar fuera de las filas del ejército de Dios, aún entre el ejército, porque su corazón no está dentro de eso. Entonces, pregúntate a ti mismo: ¿estoy desertando de las filas de Cristo, como lo hicieron estos muchos discípulos, los cuales le dieron la espalda? ¿O estoy aferrado, como lo estaba Pedro, sabiendo de que no tenía otro lugar donde ir más que a las palabras de Dios? Y ten por seguro que tarde o temprano, si tú no lo haces hoy, esta decisión de seguir a Jesús en el servicio cristiano, ten por seguro que pronto sentirás la necesidad de querer seguir a este Jesús que te estamos presentando hoy. Pero yo temo que sea demasiado tarde si no lo haces ahora. Temo que sea tarde. Temo que sea tarde si no andas ahora con Jesús, si no decides seguirle en el camino, si no le tienes a Él, si no te aferras a Cristo. Te digo algo: en el día de tu muerte, tú no descansarás en paz, no morirás tranquilamente. Ese dicho, esa fábula, esa mentira que se dice cuando uno fallece: duerme en paz o descanse en paz, es una patraña, es una falacia, no es verdad. Una persona no puede morir tranquilamente, ni puede descansar en paz eternamente, si no ha seguido y ha servido a Cristo, amándole sobre todas las demás cosas. Mentira. Cualquier persona que te diga otra cosa te está mintiendo. Y yo te digo esto, que soy fiel diciéndote hoy estas palabras, porque la Biblia nos enseña que fieles son las palabras, fieles son las heridas del que te ama. Si tú te estás hiriendo hoy con las palabras, como estos discípulos se hirieron cuando Jesús les predicaba y lo dejaron solo, yo te digo una cosa: fiel fue Jesús al decirles estas palabras, y fiel te estoy siendo yo a tu vida diciéndote estas cosas que te digo hoy. Sí, hermano, la palabra de Dios dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el que a mí viene, no lo echo fuera, dice el Señor. Que Dios nos bendiga a todos y paséis el resto del día
en la presencia del Dios Altísimo. Amén. Amén.